Pues hoy con el gusto de tener para estos 320,000 suscriptores a Xóchitl Gálvez y vamos a descubrir o a reafirmar la parte pues más ligera de esta circunstancia presente, la parte de la tremenda aficionada al fútbol y todavía con más fervor a Cruz Azul. Xóchitl, querida, muchas gracias por este tiempo. Seguramente vas a ver cómo va a rebotar por todos lados esta conversación de la Xóchitl futbolera, la Xóchitl deportista. ¿Cómo estás? Javier, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Yo te veo mucho por redes y me encantan estas entrevistas que haces porque permiten ver a las personas desde un ángulo que casi nadie conoce. Y creo que es lo que me pasa un poco a mí con esta afición futbolera, porque sobre todo me dicen, ¿por qué le vas al Cruz Azul? O sea, es como no lo puedo entender que a la gente le guste sufrir, ¿no? O sea, pero es algo mucho más profundo que solo irle a un equipo de fútbol. Tiene que ver con tu niñez, tiene que ver con otras cosas. A ver, platícanos los orígenes. Sabemos que eres de Hidalgo, Cruz Azul se hace grande en Hidalgo. Somos más o menos de la misma generación que vimos la parte final de la máquina de los 70. Y la realidad es que a veces esto se hereda, Xochitl. Tu papá le iba al Cruz Azul. ¿Cómo viene la afiliación? Pues justamente yo la primera vez que fui a un partido de fútbol fue en 1969. Tenía 6 años de edad. Fui con mis tíos, con mi papá, y fuimos a Cruz Azul, Hidalgo. Ahí, antes se llamaba Jaso. Uh -huh. Le pusieron el nombre de Cruz Azul por el nombre del equipo, porque creo que un equipo de fútbol no se podía llamar como se llama una marca de cemento. Entonces se tenía que llamar como se llamaba el pueblo y pues le cambiaron el nombre al pueblo con tal de que fuera Cruz Azul. Entonces, yo me acuerdo que eran unos remolques que estaban en el cerro, o sea, ni siquiera estábamos en las gradas de adentro del estadio y veíamos desde arriba el partido y pues era un equipazo y la verdad es que ganó Cruz Azul y ganó esos campeonatos seguidos y nosotros ahorrábamos dinero. Yo vendía mis gelatinas en los años 70 para comprar las pilas, para ponérselas al radio y poder escuchar con Ángel Fernández los sábados las narraciones de los partidos de fútbol. Y era como una cosa, pues la verdad es que podía caerse el mundo, pero nos sentábamos en la tarde a escuchar la radio, jugaba a las 5 de la tarde. Después ya un vecino compró una tele ahí en el pueblo e íbamos a ver el fútbol a su televisión y bueno, a mí me encantaba. Y ahí amé al Cruz Azul, a Fernando Bustos, a Horacio López Salgado, al Calimán Guzmán, a Miguel Marín, a Pulido, a todos estos jugadores que le dieron una gloria tremenda, porque además la gente no se acuerda, pero si hubieran sido campeonatos de 6 meses, hubiéramos tenido 6 campeonatos y 4, 10 campeonatos y seríamos uno de los equipos con más campeonatos. En ese entonces duraban un año los campeonatos. Torneos largos, efectivamente, y era súper difícil. Y entonces también desde ese momento la rivalidad con el América, porque tú escuchabas en la radio al Cruz Azul, pero ya estaba todo el aparato de Televisa proyectando al América, y desde ahí se hace, evidentemente, para los cruzazulinos la máxima rivalidad, ¿no es cierto? Un poco sí, pero realmente la rivalidad era contra el Pachuca, ¿eh? O Ajá. sea, sí había como la mitad de Tepa hacia Pachuca que le iban al Pachuca. Y de Tepa hacia Tula le íbamos al Cruz Azul. Entonces en Tepa, en Tepatepec, de donde yo soy, como que había mitad y mitad de aficionados al Pachuca. De hecho, tengo un tío que moría por el Pachuca, mi tío Sereno, y yo siempre fui como muy clara por el Cruz Azul, pero a mí lo que me marca es esa presencia en el estadio. Esa presencia en el estadio de Cruz Azul es lo que me hace tatuarme al Cruz Azul en el corazón. No pude cambiar al Pachuca en sus tiempos de gloria. Fui universitaria, de hecho jugué un rato fútbol en la UNAM, fútbol femenil, y tampoco me pude tatuar a los Pumas. O sea, sí eran como mi segundo equipo. Y mi rivalidad contra el América, pues sí empieza también cuando les ganamos, cuando íbamos perdiendo en el partido de ida y les ganamos en el de regreso, remontamos. Eso es un poco lo que me va a pasar ahora. Pero esa rivalidad justamente nace ahí y luego nos ganan a nosotros, pero donde yo odié al América
fue en el último torneo que perdimos la final, íbamos ganando 2-0 y Ajá. acabamos perdiendo en penales. Ahí sí es el día que más he llorado en mi vida, cuando Muñoz nos metió un gol de tiro de esquina, ¿te acuerdas? Sí. Ahí sí odié a la América. Después, esa fue en el 2013, después en el 2018 nos gana otra el América. La de 2018 fue cuando lo dije. Ajá. En el No, 2018. no, no tiene razón. O sea, la del 2013 es la que relata, la de Moy Muñoz. Luego en el 2018 nos ganan con los goles de Edson Ah, Álvarez, sí. que después se va a Europa. Pero eso nada que ver con el drama de lo que relatas en el 2013, que fue increíble. O sea, ahí queda marcado para siempre ese regreso, ¿no? Y ese drama de los cruzazulinos. Cuenta Ricardo Peláez, que era en ese momento dirigente del América, que ya dejó el palco resignado, ¿no? Y bajaba pues para simplemente consolar a sus jugadores. Y en el caso de Billy, a la inversa, bajaba con las camisetas de campeón y en ese traslado del palco al campo se da una de las volteretas más increíbles de la historia. No lo podíamos creer. Pues yo, ese día llovía en el Azteca, se confundía mi llanto. Yo cuando fuimos a penales ya no me pude quedar, porque el equipo estaba derrotado. Uh -huh. La afición estábamos derrotadas, yo lloraba, salí del estadio llorando, estuve una semana deprimida. Lo sentía por mi hijo, que lo había hecho aficionado al Cruz Azul, al Juan Pablo, y nunca había visto al Cruz Azul campeón. Entonces, para mí ese era el día que íbamos a celebrar ese campeonato. En la de 2018, como que ahí yo ya me resigné. Yo como que no tenía la ilusión de la de 2013. Y luego ya el campeonato con Santos, sí te puedo decir que es uno de los días más alegres de mi vida. Uh Yo me -huh. recuerdo ahí en el Azteca, abrazada con mi hijo bailando. O sea, pero bailamos como 5 minutos. Pero es que sí es uno de los momentos más felices de mi vida, lo tengo que decir. Ese y el día que fui aceptada a la Facultad de Ingeniería, ese es otro de los momentos más felices de mi vida. Pero sí fue una cosa, pero sobre todo por mi hijo, porque a mí me dolía mucho que mi hijo no viera campeón al Cruz Azul. Y ahorita, pues la verdad es que mejor no hablemos del Cruz Azul, porque la cosa, después de ese 4-1 con los Pumas, estamos muy mal. Pero bueno, yo sí creo que el fútbol nos une. Yo tengo un marido que es músico. Él le gusta tocar los sábados con sus cuates y yo me gusta irme al fútbol al Azteca los sábados. Ahora con esta responsabilidad que tengo no lo he podido hacer, pero casi soy de las que va al Azteca o las que ve con todo un ritual en su casa, el fútbol en su casa, o sea, preparo mi botana, mis chelas, mis cuates, y para mí es muy importante esas 2 horas de ver el fútbol. Sí me genera mucha alegría. ¿Cuántos años tiene Juan Pablo? Juan Pablo hoy tiene 26 años. Bueno, imagínate, o sea, fue exactamente lo que me pasó con mis hijos que tienen 25 y 23. Yo los llevé a aquella final de Monterrey, de Santos, las dos de América, todos los dramas los vivieron. Y entonces seguramente también con Juan Pablo, pues que a los 6 una final perdida y que a los 10 y que a los 14 y que a los 16, pues obviamente también para él es la reivindicación de mi jefa, sí, realmente le sabe a esto y somos campeones por fin, ¿no? Es una catarsis la que sufrimos, la que sufrieron más bien los hijos de los que hoy somos cincuentones. Pues sí, Juan Pablo nació cuando Cruz Azul fue campeón por última vez. Él nació en mayo, creo que 97. en 97, y Cruz Azul es campeón en agosto, julio, en ese torneo. En diciembre. Pues tenía 6 meses Sí. de haber nacido, 7 meses, entonces no lo vio. Y mi marido, por fregarme, le llevaba su camiseta de las Chivas, porque mi suegro era de Jalisco, y entonces Ajá. se le llevaba el balón de las Chivas, la camiseta de las Chivas. Ni le gustaba el fútbol a mi marido, pero para confrontarme, y yo le dije, Juan Pablo, no te equivoques, hijo, esto es el Cruz Azul, ¿eh? Y de hecho, Juan Pablo es un buen futbolista, él quiso jugar en Cruz Azul, estuvo un rato en las reservas, pero yo no le vi el talento suficiente como para ser un gran futbolista de grandes ligas, ¿no? O sea, de que pudiera realmente dedicarse a eso. Pero le sirvió mucho toda esta formación en su niñez, de estar en estos equipos de fútbol, lo hizo disciplinado. Y pues la verdad es que sí me da mucho gusto que Juan Pablo ame tanto el fútbol, y a Juan Pablo le dicen Gálvez, no le dicen Sánchez.
le dicen Galvez. O sea, porque la mamá era la que iba a los partidos, a los torneos, la que se metía a la cancha, la que se peleaba con el árbitro. Entonces Galvez se volvió muy famoso en el fútbol. Oye, ¿y a tu hija le vale o sí le gusta el fútbol y Cruz Azul o no? Mi hija tuvo un novio que le iba al Cruz Azul un tiempo y bueno, era la principal interesada porque el novio sí era muy futbolero y entonces mamá consigue boletos para el estadio y vamos al Azul, que realmente era un estadio que nos quedaba muy cómodo, pero sí le va, pero no tiene esa pasión que tiene Juan Pablo y yo por el fútbol. Juan Pablo no solo practica el fútbol hasta estas alturas, sino que está muy pendiente del fútbol de Europa, del fútbol, sobre todo el español, pues le va al Barcelona, el fútbol inglés, que es muy, muy competitivo. Y yo sí me puedo pasar un domingo viendo deportes, desde la Fórmula 1, el partido del Barcelona y luego el fútbol mexicano. Y anoche, por ejemplo, es la primera vez que me he hecho un partido entre Dallas y San Francisco. Ya hacía rato que no veía americano, pero el fútbol americano del domingo por la noche me puede encantar. Y al de anoche, Oye, pues, le dieron una paliza a los vaqueros. le dieron una paliza a los vaqueros. ¿Y fuiste a la final esa del 97 en León o Sí, a la sí, ida? Así sí. fuiste. A ver, Ajá, yo estuve en todas las finales de Cruz Azul. ajá. Y en todas lloré, salí llorando de Monterrey en ese partido de Monterrey donde nos dieron una paliza. O sea, he llorado más por el Cruz Azul, no he llorado por ningún hombre en mi vida, ni por mi mujer. Esa, He esa llorado es por 11 declaración. hombres. Esa es declaración. Por el Cruz Azul he llorado mucho, la verdad, pero eso habla de mi perseverancia, de mi lealtad a las personas y pues la verdad es que cuando fui delegada, sí intenté impulsar mucho el fútbol callejero. Una de las cosas que más lamento es que los niños hayan dejado de jugar en la calle, porque cuando yo era niña, pues agarrábamos una pelota, hombres y mujeres, y jugábamos fútbol en la calle con dos piedras, y esa era Mm. nuestra diversión máxima de niños, y eso dejó de pasar en las ciudades, uno por los coches. Uno de mis deseos era hacer calles de juego, que pudiera cerrar ciertas calles de la ciudad para que los niños se apropiaran de ellas. E hicimos torneos de fútbol urbano, pues así, de equipos que se formaban, ¿te acuerdas? La Reta y que sigue existiendo, pero cada vez menos por dos cosas, por la inseguridad y por la violencia vial que hay en las calles para que los niños puedan jugar. Entonces sí nos hacen falta muchos espacios para que el fútbol vuelva a ser ese fútbol de barrio que durante muchos años nos dio grandes cuadros en nuestro país. Oye, Xochitl, ¿y tu gran ídolo cruzazulino que además pudiste conocer? Digo, seguramente tienes varios, pero así alguno que te empeñaste y que finalmente pudiste tener la fotografía o una conversación. Quintano, Ujú. y lo conocí cuando vino al Cruz Azul como director técnico, ¿te acuerdas? Un Ajá. tiempo regresó. A él le admiré muchísimo a Quintano, me encantaba cómo jugaba y ya cuando lo conocí, creo que yo estaba en el gabinete de Fox, fue cuando el Cruz Azul fue a la Libertadores, que es otra cosa memorable, ¿no? De sufrimiento. De hecho, hay por ahí unos videos míos en el canal 40 con Ciro Gómez Leiva, porque yo iba a entrar a una entrevista con Ciro y me ponen la final en un cuartito y pues yo no me doy cuenta que me están grabando y falla los penales y bueno, te puedes imaginar lo que le grité en ese momento. Y en esa etapa de mi vida, estando con Vicente Fox, pude hacer evidente mi afición por Palencia, por ejemplo, que hay una foto donde le estoy dando un beso a Palencia en la televisión en Los Pinos cuando mete ese gol en el Mundial de Japón. Entonces, Quintano fue uno de los ídolos que conocí. Oye, bueno, y en este momento actual, Xochitl, cuando vimos los años que pasaron sin título con Billy Álvarez y ahora vemos la nueva administración y la situación de la cementera, ¿no? Que es una cooperativa además y que hay gente en Jaso que está inconforme, otros están conformes con los nuevos. Es como un tema muy complejo, pero cuando ves un Cruz Azul en ruinas, porque estamos en ruinas en este momento después del campeonato, donde ves que nomás no le atina ni al director técnico, los refuerzos
vienen de diferentes opiniones, parece que es un buen 11, pero no hay una banca como la que tiene Monterrey, Tigres o América. ¿Qué piensas, qué sientes de la situación en general del equipo? Bueno, primero yo lamento mucho que una cooperativa tan exitosa como fue Cruz Azul esté enfrentando la división que está enfrentando. Tú sabes que la planta de Tula está cerrada, o de Cruz Azul, Mm. y eso le ha generado un problema de ingreso a la gente de Tula. O sea, de la región de Tula, diré. La gente que vive en Cruz Azul la está pasando mal por el cierre de la planta, porque no solo es los empleados de la planta, son los proveedores que le daban servicio a Cruz Azul. Entonces, el drama comercial por no tener un acuerdo entre los cooperativistas es tremendo. Y seguramente eso se refleja en los recursos hacia el equipo de fútbol, porque el tener una planta tan importante, pues ha hecho que Cruz Azul quede mal en el mercado. El cemento Cruz Azul es muy valorado, pero hoy pues no están pudiendo tener los tiempos de entrega que se requeriría. Y eso yo creo que eso comercial le está afectando en las finanzas del equipo. Y por otro lado, pues esos pleitos entre las directivas, que yo en mi caso me mantengo ajena, yo de verdad ni con un grupo ni con otro, o sea, a mí lo único que me importa de eso es el equipo, mi afición por el equipo. Yo creo que ahí los que hemos pagado el plato roto somos los seguidores del equipo. En algún tiempo que yo critiqué al equipo, me bloquearon de Twitter. No me digas. Sí, sí, fui bloqueada porque en algunas cosas pues yo doy mi opinión de esto que te estoy diciendo, que a mí me parece que este conflicto entre la directiva y los accionistas o entre los cooperativistas, pues sí afectaba al equipo, porque quieras o no, cuando no hay una cabeza fuerte, sólida, pues a quién le hace caso el equipo, ¿no? ¿Te acuerdas el último torneo donde salen apoyando a Billy, pero en ese momento sale Billy? Entonces, ¿en qué papel queda Corona con la nueva directiva? Por más que quieras, sí afecta esta división. Ojalá yo hago votos porque encuentren una solución positiva, no solo para la cooperativa, sino también para el equipo de fútbol, porque somos demasiados aficionados que de alguna manera hemos estado ahí, pero que pues sí hay el riesgo de que los vayamos perdiendo, ¿no? Si fueras presidenta, ¿tendrías alguna intervención un poco más definida, decidida para ver cómo se desarrolla de manera pacífica y legal un tema ya de paz? Pues yo creo que sí trataría eso y otros conflictos sociales, conciliarlos. Y hay que conciliarlos, no hay que meter mano, no te tienes que poner del lado de uno o de otros, sino tratar de resolver el problema en beneficio de todos. Es lo que tú siempre tienes que hacer. Yo como comisionada de los pueblos indígenas me tocó enfrentar un conflicto entre Teojomulco y San Lorenzo Texmeluca. Había habido 400 muertos a lo largo de 70 años. Llegué, nos sentamos en las mesas, lo resolvimos y al último había una petición de poner un hospital. Y San Lorenzo quería el hospital y Santo Domingo quería el hospital. Y pues llegué a una decisión salomónica de decir, el hospital está en la mitad de un pueblo y la mitad del otro pueblo, ¿no? O sea, hicimos un hospital en la línea divisoria de los dos pueblos y entonces está en los dos pueblos. Y yo misma dije, pues qué buena ocurrencia tuviste y se resolvió el conflicto y se llama el Hospital de la Paz. Entonces me ha tocado resolver muchos conflictos en comunidades indígenas y se requiere pues escuchar a ambos y yo creo que ambos deben de tener sus razones, pero creo que lo más importante es privilegiar el diálogo y lograr que esto genere un beneficio pues para todos los habitantes, tanto de Oaxaca, porque en Lagunas, pues también la cooperativa de Oaxaca es muy importante, en Cruz Azul y las otras plantas que tienen, pues creo que es importante que funcionen. Y eso pues va a repercutir positivamente en el equipo, queramos o no queramos. Pero bueno, hoy por hoy yo estoy ajena a estos conflictos. Oye, Xochitl, la selección mexicana, así una reflexión en general, somos 130 millones de habitantes, hay una inversión brutal, una pasión que no nos cabe a los mexicanos, ahí estamos en los mundiales, ¿no? Los que pueden ir, pero los ratings son increíbles. ¿Cuál es tu reflexión como futbolera? Porque sé que tienes una opinión, sé que observas todo. ¿Qué es?
es la falta de formación de los jugadores, es que son demasiado mercantilistas los dueños de los clubes y no acompañan lo deportivo. ¿Qué ves? ¿Qué viste en Qatar, por ejemplo? Ahí vamos todos creyendo que la selección va a pasar por lo menos de la fase de grupos y había 8 mundiales atrás consecutivamente llegando ahí. ¿Qué somos? ¿Qué, somos más de lo que, somos menos de lo que creemos? ¿Cuál fue tu reflexión y cómo ves a la selección hoy en día de cara a un mundial que será acá? Era lo de Qatar, era la crónica de una muerte anunciada. Yo Mm. creo que si los resultados eran adversos en todas las etapas previas, pensar que de la noche a la mañana íbamos a lograr tener un equipo competitivo, pues era un error y era una ilusión de parte de nosotros, pero sí somos los mexicanos. Los mexicanos no perdemos la fe hasta el último minuto. Lo que no se vale es que no se haga un esfuerzo para ser más competitivos. O sea, creo que la afición ya existe. Los mexicanos son capaces de vender su coche, su casa, empeñar la tarjeta en los próximos 36 meses con tal de ir a Qatar. También lo ven como una diversión, como la posibilidad de conocer otro país. Por ejemplo, mi hijo hizo un vuelo a Rusia con 3 escalas, con tal de llegar al Mundial y luego a Rostov y luego a Ekaterimburgo y luego de regreso. Eh, eh, y creo que ese al menos un mundial donde le dio mucha satisfacción a la selección. Él me cuenta ese momento donde van del hotel de concentración de la selección al estadio cantando miles de mexicanos. Bueno, él no lo cambia por nada en su vida, en una etapa joven, ahorró meses para irse. Eh, y, y eso pues, está bien. Lo que no está bien es que la directiva no haga un esfuerzo y sí se puede hacer. Yo soy una mujer de método. Ahorita que dicen, ¿dónde está Xochitl? ¿Por qué? Porque estoy planeando, porque estoy haciendo estrategia, porque estoy haciendo procesos. Y eso es lo que se tendría que hacer con una selección. Japón hace muchos años decidió darle a los niños un balón de fútbol para que pudieran empezar a familiarizarse con las dominadas y con los tiros y con, o sea, hay toda una estrategia detrás. Yo creo que sí tenemos que hacer una estrategia. Si queremos ser campeones del mundo en 20 años, pues tenemos que hacer la estrategia para ser campeones del mundo en 20 años. Y eso pues, no se tiene que improvisar, se tiene que ir, tenemos que reducir la participación de extranjeros en México, pues sí, estamos teniendo más mexicanos, necesitamos que más niños jueguen fútbol, lo que te decía, más fútbol callejero, cerrar calles, darle a los niños balones, hacer torneos, meterle dinero al semillero, porque si no, ¿de dónde salen esos cuadros? Y si ya tiene la sub-17 que fue campeona, pues ahora agárrala y llévala a la sub-23 y luego ya la metes a la selección nacional. Entonces, creo que lo que ha faltado es una estrategia y darle seguimiento a esa estrategia, porque llega un directivo y pone su propia estrategia, llega otro. Entonces, vamos haciéndola a 20 años y estoy segura que podemos lograr los objetivos. Pero mientras no exista eso, y eso en el fútbol, eso en la materia de energía, eso en materia de seguridad, eso en materia de desarrollo económico, pues en muchas cosas hemos fallado porque nos falta planeación. Yo aprendí de los japoneses, por ejemplo, en la industria de la construcción, un año de planeación, un año de ingeniería y un año de construcción. Y en México nos echábamos 2 semanas de planeación, 3 de ingeniería y 5 de construcción. Pues no, necesitamos meterle a la planeación y una vez que planeamos, hacer estrategia y luego implementar esa estrategia. Xochitl, 3 últimos temas. La administración pública del deporte, se escucha, hay denuncias sobre la actuación de Ana Gabriela Guevara, una atleta importantísima, para mí la mejor de todos los tiempos, pero hay denuncias, hay inconformidad de los atletas, en fin, hay mucha polémica, aparece el presidente varias veces como defendiéndola a capa y espada. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Y qué propondrías? O sea, ¿crees que el estado de cosas del deporte mexicano y la participación del gobierno son adecuados en términos de los presupuestos, en términos de los programas? Pues yo digo que no basta ser deportista para ser un buen presidente de la CONADE, porque pues la CONADE otra vez lo que tiene que es implementar una estrategia para llevar mexicanos a ganar medallas de oro o ganar campeonatos del mundo. Y entonces no necesariamente un buen deportista
va a ser un buen director de CONADE, porque pues a lo mejor ese deportista pues ya trae corajes contra federaciones, ya trae corajes contra otros deportistas, como es el caso de algunas nadadoras donde Ana Gabriela claramente agredió. Y yo creo que en el caso de las denuncias por corrupción, yo soy secretaria de la Comisión de Anticorrupción en el Senado y yo personalmente le presenté una denuncia a Ana Gabriela porque hay pruebas suficientes de que le asignó dinero a personas que no eran entrenadores y que ese recurso era para entrenadores. Después aquí en el Senado nos dijo, es que yo necesitaba personal y no tenía de dónde pagarlo y le pagué como entrenador. Bueno, pues eso no se hace. Tú le pides a la área de recursos humanos que te abra plazas administrativas para poner a tus asesores, a quien quisieras, pero no le puedes asignar ni viáticos ni becas de entrenadores a quien no es entrenador. Y esa es una de las observaciones que se tienen muy fuerte contra ella y que están probadas. Otra observación son los proveedores de insumos que simularon dar ciertos servicios y que nunca existieron, empresas que lavaban dinero, empresas fantasmas, que también está súper acreditado que pues quien llevaba el área administrativa de Ana Gabriela, pues de alguna manera cometió actos de corrupción. Y ya ahora la propia Auditoría Superior de la Federación ha hecho denuncias penales contra ella. O sea, ya no es un tema de dimes y diretes, ya no es un tema de yo pienso, hay pruebas suficientes, pero obviamente Ana Gabriela tiene la protección del presidente de la República y eso pues hace que no se le persiga, pero pues este gobierno se va a ir y seguramente pues se tienen que investigar y castigar estas denuncias y sobre todo darle un giro al deporte, porque pues ya lo vimos también en los pasados Juegos Olímpicos. O sea, pues hubo un fracaso y no podemos ver a las nadadoras vendiendo uniformes para costearse los viajes. Y no solo vemos a los de alto rendimiento, que son los que más dinero podrían tener. Aquí seguido llegan al Senado jóvenes que tienen que ir a la competencia nacional, ¿no? Jóvenes que tienen que ir a una competencia regional y no hay un presupuesto suficiente de la CONADE. Lo vimos con estas jugadoras que iban a ir a un torneo, no me acuerdo si era de fútbol o algo similar o como de americano, que nunca les dieron los boletos de avión, o sea, porque alguien no hace el trabajo. Por eso los fideicomisos eran una buena opción, porque facilitan la posibilidad de asignar recursos, pero obviamente debe haber transparencia en esos fideicomisos de alto rendimiento para que no se queden en la discrecionalidad. Pero bueno, no tengo duda que el caso de Ana Gabriela sí es un caso de corrupción que debe ser investigado. El deporte social, Xochitl, más allá de los deportistas que compiten nacional o internacionalmente, vamos a tener un sistema de salud que va a colapsar por el tema de diabetes, de obesidad, etcétera. Y siempre el deporte social, o sea, el deporte que tiene que ver con los espacios públicos en las escuelas, en las oficinas de gobierno, en las empresas. ¿Tienes algo pensado si llegaras a ser presidenta? Porque mira, estamos con un país muy enfermo, primer lugar de obesidad infantil en el mundo, y los programas sociales del deporte siempre han sido como parte nada más de la propaganda y luego no se hace nada, ¿no? La clase de educación física en las escuelas públicas sigue siendo desde nuestras épocas, Xochitl, una vacilada. Toman distancia y el profesor que está ahí suelta el balón y pues más bien es otra especie como de recreo. Y ya no es un tema de medallas, que también hay una parte muy padre del orgullo y de que a través del deporte podamos presumir la condición de mexicanos, pero ¿qué hacer con este problema de salud pública? Porque el deporte ya no tiene que ser a ver si me alcanza el tiempo, no, es que tienes que hacer deporte porque te extiende la calidad de vida. Somos un país, a diferencia de otros, donde la longevidad se termina topando con cifras muy bajas en relación a otros países por estos temas de salud, de cómo alimentarse, de cómo ejercitar el corazón, etcétera. Mira, acabas de tocar un tema clave. Empieza por la nutrición. Yo hoy en la mañana tuve un foro donde contaba pues que mi mamá en el pueblo compraba vísceras porque era lo más barato. O sea, qué fácil es decirle a la gente come frutas y verduras. Pero si vas al mercado, un kilo de manzana te cuesta 60 pesos, o pues no vas a comprar un kilo de plátano que tiene mucho más carbohidratos, pues porque te cuesta 15 pesos. Entonces,
la calidad de la fruta, pues te dicen, te recomendamos que si vas a tomar fruta, tomes manzana verde, ¿no? Porque es la que tiene menos azúcar, está prohibido el mango, está prohibido el plátano. Bueno, yo conozco la dieta porque ahorita me tienen en un régimen para perder algunos kilos y estar mucho más saludable para lo que viene. Entonces, lo primero es la nutrición. No es nada más decirle come frutas y verduras. Tienes que diseñar toda una estrategia de producción de alimentos que te permita tener frutas y verduras a bajo costo para que las personas puedan alimentarse. Dos, darles capacitación nutricional. Yo veo a mi hijo Juan Pablo, hace muchísimo ejercicio y tiene una nutrióloga y él no te come una cucharada de azúcar y no te come cereales y no te come una serie de cosas con azúcar, porque él me dijo claramente que teníamos que quitarnos el azúcar y que teníamos que quitarnos carbohidratos. Entonces, sí necesitaríamos en todos los mercados públicos hacer recetas económicas que fueran nutritivas y capacitación para la nutrición a las amas de casa. Ok, si tienes poco dinero, ¿qué tipo de verduras, qué tipo de alimentos puedes meter en tu dieta que te ayuden? Y eso requiere nutriólogos y tiene que ser en los espacios públicos, en los centros de salud, en los mercados, en los tianguis, ¿no? Que pases y esté la nutrióloga y te pueda ayudar a decirte cómo te debes de alimentar. Segundo, el deporte. Justo ahora que me hice todo un check-up, pues el doctor sí se sorprendió que estoy muy sana. Y me dijo, ¿qué hace? Le dije, pues ando en bicicleta diario. O sea, yo a lo mejor no voy al gimnasio, pero le pego 20 kilómetros diario a la bici. Tengo ambas, tengo la eléctrica y tengo la normal. Cuando no tengo prisa, la eléctrica la llevo en normal y sí le meto un buen esfuerzo físico. Entonces, imagínate una ciudad o las ciudades donde haya banquetas, donde todos los trayectos de menos de 1 kilómetro camines, porque la gente ha dejado de caminar porque pues, se tropieza y se mata con la raíz, con la banqueta en mal estado. Entonces tenemos que tener banquetas caminables y soy la autora de la ley de movilidad en buena medida y la reforma constitucional en materia de movilidad. Los trayectos de 1 a 10 kilómetros los puedes hacer en bicicleta. Pero obviamente la ciudad, ciertas áreas de la ciudad tienen sistemas de ecobici súper bien, pero eso tiene que existir en las ciudades, en los pueblos, donde podamos transportarnos, pero tiene que haber ciclovías para que no te maten en la bicicleta. Y por último, los viajes de más de 10 kilómetros, transporte público, coche, pero ya con eso le quitaste 50% de automóviles, todos los cochistas van a estar felices y tú mejoraste tu calidad de vida haciendo ejercicio. Esa es una manera de hacer ejercicio. Y la otra, cuando fui alcaldesa, yo encontré la alcaldía en tercer lugar en deporte y la llevé a primer lugar en puntos y medallas, con una estrategia muy clara de becas a los jóvenes, de infraestructura física en buena calidad, albercas con la temperatura adecuada, canchas de fútbol con el pasto en buenas condiciones, construimos una nueva alberca. O sea, los alcaldes le tenemos que meter el dinero a eso. ¿Y qué te da? No solo te da salud en cuanto a tus enfermedades, te da salud mental. Porque el problema hoy para los jóvenes de la salud mental, y por eso esta entrada al alcoholismo o a la drogadicción, pues tiene que ver con que emocionalmente no estás solo, no estás bien. Y ante la ausencia de los padres, el deporte te produce endorfinas y las endorfinas te producen felicidad. Entonces lo tenemos que hacer por un tema de salud física, de salud mental y de bajarle recursos a la medicina correctiva, ¿no? A la enfermedad. Y por eso hay tantas farmacias, porque estamos curando la enfermedad, pero no estamos previniendo la enfermedad. Entonces, alimentación y deporte serían para mí claves, y ya lo hice como delegada. Vean mis resultados como delegada, cómo le metí durísimo al deporte, a la infraestructura deportiva, a que las cuotas de recuperación de la alberca de los 120 pesos al mes, porque la gente sí te paga una cuota de recuperación, no te la robes como funcionario, te la metas a que haya gas, a que haya buenas calderas, a que haya buenos maestros, y fue cosas, becas para jóvenes, buenos maestros de deporte, buenos preparadores físicos y buenas instalaciones. Y con eso levantamos el deporte en la Miguel Hidalgo. Sí, concesionar también, Xochitl, porque luego es el presupuesto y la infraestructura, pero luego la infraestructura que simplemente no se quede ahí, ¿no? Y además también pagarle bien a esos entrenadores para que estén actualizados, preparados, etcétera. Tres rápidas, porque sé que ya tienes el tiempo contadito. Tres muy breves.
si eres presidenta, le vas a hacer el estadio a los cruzazulinos o cuando menos vas a empujar con todo eso, porque hay como 10 millones de votos ahí nada más y si dices sí, estadio para el Cruz Azul. Bueno, a ver, si el presidente ha hecho un montón de estadios de béisbol, pues juntar a los empresarios para que le pongan a un estadio. Digo, dinero público no, pero sí hacer un trabajo ahí de ayudarle al Cruz Azul a que tenga su propio estadio, claro que sí. Eso no tengan duda, los cruzazulinos, y vamos a lograr que ese Cruz Azul se vaya para arriba. Estadio Miguel Marín, Xochitl, ¿o qué? Híjole, ¿te imaginas? Sería un gran homenaje a este portero. Sí, me imagino. Oye, Xochitl, a ver, porque de esta entrevista de una vez lo van a decir. ¿Qué piensas de la palabra Cruz Azuleada? Y seguro te van a decir, ah, claro, muchos no conocían que le va a Cruz Azul, entonces va a quedar segundo lugar. No, la palabra cruzazulear es cuando vas arriba y pierdes en el último minuto, ¿Ok? ¿no? Eso es cruzazulear. Sí. No es que quedes en segundo lugar. ¿Ok? La que va arriba ahora es la señora Sheinbaum. Dicen que por 50 puntos, ya la semana pasada dijeron que 30, hoy sale que por 10. Bueno, pues mira, no importa. Yo voy abajo y ella la va desafortunadamente cruzazulear. Y ahora sí, la ultimísima. Xochitl, la futbolista, pasaba el hombre, pasaba el balón, pero nunca los dos juntos. ¿Cuáles eran tus características como futbolista? Yo fui portera en una etapa y de repente sí le entraba de centro delantera porque despejaba muy bien el balón. Entonces, cuando había que tirar a portería, me mandaban a mí. O sea, le pegaba muy, muy bien al balón. Xochitl, muchísimas gracias. Gracias por este tiempo. Sabemos que estás ocupadísima, pero bueno, este perfil también es importante que la gente lo conozca. Xochitl, la más política de las cruzazulinas en México durante muchas décadas y probablemente la primera presidenta cruzazulina. Ya no solamente la primera presidenta, sino la primera presidenta cruzazulina. Gracias, Xochitl. Un beso a todos los cruzazulinos, pero también a los del América. Ya los del América me quieren porque les damos hasta tristeza, pero les mando un beso a los americanistas, a los Pumas, a las Chivas, y todos de alguna manera han sufrido en algún momento con sus equipos. Muy agradecido, Xochitl, que te vaya muy bien. Gracias. Gracias.